Lo peta con su buenismo bien. Ha demostrado que se puede entrevistar con el corazón gracias a Radio Gaga y está preparando segunda temporada de Vida Perfecta junto a Leticia Dolera. Bienvenido, Manuel Burke. ¿Qué tal estás, precioso? ¿Cuál es tu mood hoy? Pues tirando. ¿Tirando? Sí, siempre es ese. Es muy gallego esto, en realidad, ¿no? ¿Y cómo vas de dating? Pues fíjate, cero. Cero. Cero por por varios motivos. Uno, porque estoy en una relación. Ah, vale. Y dos, porque creo que no haría dating en medio de una pandemia. Me parece como distancia y mascarilla, creo que no cuadra para ciertas cosas, ¿no? Muy de acuerdo, aunque está... O sí, esto te iba a decir. No he llegado a la situación. Hay un fetiche, ¿no? Exacto, hay un fetiche ahí. Oye, Burke, en el programa de hoy estamos hablando de educación sexual y también de educación emocional. Y me han chivado que tu madre es sexóloga. Así es. ¿Tú te vienes ya aprendido todo de casa? Bueno, estamos hablando de que mi madre en los 90, cuando yo era adolescente, pues no tenía pudor para hablar de ciertas cosas que en los 90 no se hablaban de ellas. Entonces sí, yo creo que aprendido no, pero por lo menos, porque aprenderlo tienes que hacer tú, pero por lo menos sí que se me abrió una puerta antes de lo normal. Cuando no se abrían, pues de repente mi madre hablaba, por ejemplo, de un término muy guay que a mí se me ha quedado, que es los placereados. Mi madre es canaria y lo dice los placereados. Qué precioso, me encanta. Los placereados. Eso es los preludios, ¿cómo se llaman? Los preliminares. Preliminares, que yo ya le llamo placereados ya. Y entonces me decía, los placereados es disfrutar del cuerpo, tocarlo. Esto yo de adolescente, escuchando a mi madre diciéndome esto. ¿Y cómo lo llevabas tú como adolescente, que tu madre te hablase de forma tan abierta de sexo? O sea, bueno, en la que... evidentemente me daba un poco de vergüenza, pero porque no acompañaba el entorno, no toda la sociedad era así. Igual hoy en día daría menos vergüenza, pero en su momento. Pero creo que ahora lo valoro muchísimo. Mi madre me daba condones para ir a los campamentos. En plan, pues, y yo con 13 años diciéndome, sí, estoy muy lejos del sexo. Y me daba condones. Un día me acuerdo que llegué a casa de haberme enrollado con una chica cuando no se hacía nada, era solo besos. Y llegué con un dolor de huevos increíble, porque esto es lo que pasaba, si no eran 3 horas. 3 horas. De magreo. No, ni magreo ni nada, besos. Ya está, vale. Lo cual es peor, porque no hay nada, no hay ningún tipo de alivio. Y llegué con un dolor de huevos increíble. Y entonces le dije a mi madre, esto sí, porque mi madre también era enfermera, le decía, oye, que yo haciéndome el longhi, me duelen muchísimo los huevos. No sé si dice me duelen los huevos, mamá, porque la frase es muy rara, pero... Y me dice, ¿has estado con alguien? Y yo, puede ser. Y me dijo, ve a aliviarte. ¡Guau! Esto ¡Qué bien!, ¿no? Claro, esta es mi abierto. adolescencia. Sí, en su momento era, joder, mi madre me ha dicho que me vaya a hacer una paja, sí. Pero sí. Acaba de pasar. Acaba de pasar. ¿Te sentís un poquito como Otis, el de Sex Education? Sí, hay un punto que creo que es distinto, porque la madre de Otis es mucho más explícita que mi madre. Mi madre no estaba hablando todo el rato de sexualidad y lo extendía a todas las áreas de su vida. Pero sí que creo que cuando yo vi Sex Education me vi muy reflejado en él, en ese personaje como inseguro, ¿no? Que sabe mucho de sexo, porque en mi casa había 1000 libros de sexo. Entonces yo sabía mucho de sexo, pero luego era un pardillo. Es verdad que hay un punto de Otis, sí, ¿no? Me gusta. ¿Y crees que de alguna manera todo esto te hizo jugar un poco con ventaja frente al resto de tus compañeros o al resto de la sociedad? Pues no lo sé, porque yo también tenía mis cosas. Aparte de que estamos hablando de hace 20 años, más de 20 años, 25 años a lo mejor. Y aunque mi madre fuese muy abierta en este tema y me enseñase, la sociedad estaba muy atrás en general. Entonces creo que yo, como todo el mundo, hemos tenido que ir aprendiendo. Aprendiendo cosas que en su día no sabíamos que estaban mal y que de repente nos dijeron que estaban mal. Esto creo que es, la sociedad va siempre por detrás de las ideas. Entonces vamos viendo, un momento, esto que era costumbre entre todo el mundo ahora ya no está bien. Pero sí que es cierto que mi madre ya, con el término placereado, que es muy... no es baladí esto, de repente el placer ya va en la combinación con el sexo. Con lo cual, dar placer, que el placer esté en juego, no solo tu propio placer, sino el placer mutuo, sí. Es muy importante. Y de repente para mí, yo no sé si eso me lo enseñó mi madre, es una cosa que
que aprendí yo o que tenía yo. Pero yo creo que va más por ahí, por el tema de si tu madre te dice que son súper importantes los placereados, de repente dar placer es muy importante en la relación. ¿Y en estos momentos tú piensas que amor y sexo van de la mano o que realmente se puede tener una relación de pareja y tener sexo con otras personas? Yo tiendo más a lo, quizás precisamente de dónde vengo, de dónde empecé, yo desidealizo mucho el sexo y el amor, que tiene sus cosas muy guays y otras intensidades, pero yo creo personalmente, y esto es mi opinión y mi forma de verlo, en las relaciones abiertas, a tope. Entonces, el problema es que ahí hay unas exigencias de confianza que son muy complicadas para hacerlo sano, y comunicación, y yo creo que, bueno, trabajar mucho la inseguridad, los celos y estas cosas, pero creo que te da unas experiencias y renueva la pareja de una manera muy guay. Insisto, es muy complicado, evidentemente, lidiar con tampoco los celos. Hay que idealizar, claro, que tampoco hay que idealizar las no monogamias. Sí. Claro, no es, exacto, no es en plan perfecto. Hay celos y hay inseguridades, pero hay que saber gestionarlos. O sea, los celos hay que gestionarlos. No te pueden controlar. Y una vez que los dejas estar como algo algo natural en una relación, sin que te condicionen en nada, sin que te muevan hacia ninguna dirección, creo que pueden convivir con una relación abierta. Pero bueno, yo siempre hacía la analogía, que luego no sé en qué peli salió, de que es como un videojuego. Entonces tú te puede gustar muchísimo un videojuego. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Pues es que yo no juego a videojuegos. No, daba por hecho que sí. Lo dice como tú, gamer. Tú, que eres tú, nerd. Que juegas mucho a videojuegos. Muy malos videojuegos. Bueno, ponte el Zelda, ese me lo sé. El Zelda. Vale. El Zelda de la Switch. De repente, este es el mejor videojuego del mundo. Yo juego al Zelda, me lo paso increíble, porque encima es complejísimo, lo tengo controlado en 1000 áreas, en 1000 posiciones, todas las pantallas secretas, easter eggs, lo tengo controladísimo. Pero claro, ya llevo 3 años jugando al Zelda. Y está el GTA V. Y está el Red Dead. Y está yo qué sé, el God of War. Y dices, ¿qué hago? Puedo seguir jugando al Zelda y jugar a los otros de vez en cuando. ¿Entiendes? Lo que quiero decir es que, joder, el sexo es algo increíble y se puede... Joder, hay una cosa de follar por primera vez con alguien que es muy guay. Y tiene unas emociones muy concretas y muy especiales que no se tienen, evidentemente se tienen otras cosas en una relación que son increíbles, pero se pierde esa sensación de primera vez. Y dejar de tenerlo para siempre porque quieres ser leal y fiel a una pareja monógama es perder algo súper bonito. Entonces, ¿por qué no llegar a pactos, a tratos, a relaciones pactadas, diciendo con reglas, si quieres, o no, o diciendo, oye, mira, no me cuentes nada, yo no te cuento nada, estamos juntos y... Pero que haya un acuerdo, sí. Sí, pero que haya un acuerdo. ¿Tú ahora tienes una relación abierta? Yo tengo una relación abierta, lo que pasa es que la pandemia la cierra. Hombre, claro, esto no lo hemos hablado en el programa. Nuevos acuerdos en relaciones abiertas ahora en tiempos de coronavirus. Entonces, porque las cosas cambian. Cambian totalmente, porque, claro, tienes que ponerte condón de cara. También por eso podemos decirlo abiertamente. No, tenemos una relación abierta. Claro que sí. No hacemos nada porque está la pandemia, pero nos va genial. Pruébalo, ¿no? Me encanta. Hoy en día, con todo el tema de Vox, el PIN parental y bueno, todas estas polémicas que está habiendo, se habla mucho como de adoctrinamiento en las aulas. ¿Qué opinas sobre todo esto? ¿Adoctrinamos a los niños? Mira mi gesto. No, te quedas en bucle. No, a mí me parece que es... No, tiene que haber una figura de retórica, en plan falacia, demagogia, no sé cuál es exactamente, pero hay un engaño en todo esto. Evidentemente no se adoctrina. En los colegios no se adoctrina. Pero si se adoctrinase, o sea, yo creo que tiene que haber educación LGTBI completa, darle todas las posibilidades a todos los niños y no escondérselas. Pero si se adoctrinase, si yo de repente, yo te digo, no, es verdad, en los colegios vamos a decirte que te gusten las chicas a ti. Tú que eres hetero, te voy a convencer de que te gusten las chicas. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Que yo te convenza de que te gusten las chicas. Ellos se centran en algo que no es lo prioritario para ellos. Para ellos lo que está mal es que a ti te gusten las chicas. No que yo te convenza. Eso da igual, en realidad. Si ellos lo considerasen como una opción más, ¿qué más daría?
que tú me convenzas a mí de que a mí me gusten los chicos. ¿Entiendes? Entiendo, Entonces se centran en algo falso, equivocado, erróneo. Ellos lo que les parece mal es la homosexualidad. No que me convenzan, ¿eso qué más da? El problema es que ellos ven mal las otras opciones. Son homófobos. Este es el problema. Entonces andan intentando encontrar jueguitos para no decir abiertamente que son homófobos, pero es claramente homófoba toda la argumentación. Pues me enfada mucho esto personalmente, porque ellos sí que adoctrinan diciendo estas cosas a los niños y a sus propios hijos. Por eso es tan importante la ley del matrimonio igualitario de Zapatero, que cambió la vida de muchísima gente, que no es un tema pequeño, no es simbólico, fue un cambio real para muchísima gente que empezó a ver que ya no se tenía que esconder. Entonces, creo que eso empujó la lucha de un mogollón de asociaciones que empujaron a Zapatero a hacer esta ley, Pedro Cerolo entre ellos, hizo que mucha gente pudiese sentirse libre, y ahora mismo es muy emocionante que pueda haber adolescentes eligiendo cuál es su sexualidad, o sea, no eligiéndola porque no se elige, pero pudiendo expresarla libremente. Y que lo defiendan sin pudor, apoyados por sus padres. Es increíble eso. Esa es la mejor época de la historia de España, la más libre. Quien diga lo contrario es un necio. Ole. ¿Es posible que nos centremos mucho en hablar de cómo enseñar educación sexual a las nuevas generaciones y tal vez tengamos que también centrarnos en cómo enseñar educación sexual a las generaciones más adultas y más mayores? Yo creo que sí. Mira, mi padre, cuando éramos pequeños y veíamos la tele todos juntos, cada vez que aparecía, fíjate qué contraste te voy a hacer con mi madre, para que veas la diferencia. Cada vez que aparecía una escena de desnudos o de sexo en la tele, él la estaba mirando y hacía este ruido. Y cambiaba. Y nosotros nos miramos diciendo, ¿por qué ha cambiado? Y se genera una situación súper violenta. ¿Por qué? Porque a él nadie le enseñó nada de sexo. Nadie. Nunca. Él estaba en un pueblo, estudió en un seminario, porque era la única manera de estudiar, se fue del seminario y empezó a vivir. Entonces no tuvo educación sexual de ningún tipo. Entonces a una persona que no tiene educación sexual de ningún tipo, más allá de la que le daba mi madre, todo lo que es sexualidad le incomoda. Entonces no nos dejaba, no hablaba de ello, se callaba, lo apagaba. Y recuerdo que el año pasado, cuando estrenamos Vida Perfecta, él me dijo, me ha gustado mucho, lo único, tiene que haber tanto sexo en la serie, porque es un poco, no hace falta. Entonces yo le expliqué que el sexo en Vida Perfecta es una manera de reivindicar la intimidad de la mujer, que no se ha contado siempre, o casi nunca se ha contado de una manera fidedigna y pensando en el placer de la mujer, y entonces abríamos una ventana a ese mundo sin pudor y sin complejos, porque era algo que existía. Y entonces él se quedó pensando y dice, pues dile a Leticia que estaría bien que hicieseis como una parte en la serie en la que enseñaseis pedagogía sexual para los hombres de mi edad, que nunca la han tenido, de cómo comportarnos, porque es una cosa que nunca se ha enseñado, y es verdad que no... ¡Qué cuqui tu padre! Sí. Hablando de educación sexual, no puedo evitar hablar de pornografía. ¿Tú consumes porno, Burke? Bueno, consumía más antes. Esto es una cosa que cada vez también ha ido cambiando, evolucionando. Pues ahora consumo más porno amateur, igual, más de parejas exhibicionistas. De alguna manera me estoy más cómodo en ese ámbito, ¿no? ¿Qué categorías son tus categorías favoritas? Es que voy a parejas concretas. Ah, vale, ya tienes como modelos específicos. Modelos específicos, sí. Y creo que me he quedado un poco ahí, la verdad. Lo que pasa es que, pues, por las circunstancias y los tiempos que vivimos, pues de repente la reflexión te lleva a pornos más éticos, igual. ¿Tú crees que es posible la realización de un porno educativo? Ojalá. Creo que debería ser posible. Y creo que ojalá hubiese una situación, para mí esto es una cuestión feminista, si hubiese una situación de igualdad real, de la que estamos muy lejos, sí que creo que se podrían hacer muchos más tipos de porno. Entonces ahí entraría un porno educativo en el que realmente hubiese un respeto por el placer y por la empatía y por la otra persona, y creo que se podría enseñar muchísimas cosas. También creo que si estuviésemos ya en una igualdad real,
ya no haría falta. O sea, creo que va dentro, ¿no?, de los ingredientes de la igualdad. Pero ojalá hubiese clases prácticas de sexo, en plan, desde pequeños, sin pudor. Ojalá, esto lo tenía yo un monólogo, ojalá podamos hablar de sexo sin pudor, sin que nos avergüence y nos parezca un tabú y nos enfademos. Y entonces decía, ojalá yo un día me llamen por teléfono y me digan, hola, ¿qué haces? Y yo, me estoy masturbando, te llamo después. Con naturalidad. Mamá, te llamo después. No, ojalá llegásemos a ese punto, ¿no? Me gusta, y tu madre, vete a aliviarte, vete a aliviarte. Exacto. Ojalá. Oye, Burke, hablando de nuevas masculinidades, que es algo que llevamos tratando durante esta entrevista ahí bastante en profundidad, ¿tú crees que en la educación que se les da a los hombres, que se os da a los hombres, debería haber más hincapié en los modelos sexoafectivos, por ejemplo, consentimiento, por ejemplo, compromiso, respeto? Creo que, ves, así como antes decíamos que el LGTBI está viviendo un momento único que no se había vivido antes, y insisto, esto no quiere decir que estemos bien, pero que mejor que antes sí. Entonces, creo que las nuevas masculinidades cuesta muchísimo, porque la herencia psicológica de lo masculino tóxico es súper poderosa y es muy difícil de cambiar. Creo que en el colegio intentan enseñar, en general, a pesar de los del PIN parental, intentan enseñar cosas positivas y bastante progres. En plan, hay que respetar al compañero, los chicos y las chicas son iguales, no hay que hacer bullying, hay que escuchar, la empatía, hay educación sexual, todo dentro de una burbuja idealista, ¿no? Pero claro, cuando los niños salen de ahí, todo lo demás va en contra. Toda la sociedad. En Twitter es todo bullying, los políticos se insultan, no se respetan, se hacen bullying, los padres insultan a otros padres en redes, en manifestaciones. Es una cosa loquísima. Entonces, por mucho que se esfuercen en hacer la educación, por llevar a los niños a una empatía, toda la sociedad les lleva hacia la otra dirección. Es dificilísimo salir de ahí, porque da mucho miedo. Al final es una salida del armario. Uh-huh. De otro tipo y con mucho respeto a lo que era la salida del armario, lo que es la salida del armario real. Pero es una ruptura con la identidad. Claro, porque da mucho miedo, porque los niños lo pasan mal en el instituto y no quieren que se burlen de ellos, claro, y no quieren quedar de tontos ni de pardillos, y hay mucha presión y hay mucha agresividad que viene heredada. Entonces es muy difícil salir de ahí. Entonces hay que seguir insistiendo, evidentemente, pero yo mismo, el otro día, que esto lo confesé en Buerismo, de repente sentí que me atraía un tío. Y tuve que hacer una reflexión interna. Yo, tan progre, mira qué progre, qué abierto soy. Mi madre es sexóloga. Me costó decirlo. No solo me costó decirlo, sino tuve que decírselo a Nani, que fue cuando Nani dijo, ¿quién es? Le dije, ¿quién era? Es un facha. Que no te, de repente, wow, que no te guste, ¿sabes? Es tal. Entonces, lo dije, lo confesé, y luego mi cabeza todo el rato se iba a, bueno, pero eso te ha pasado una vez. Como, no te va a volver. Me quería llevar a un sitio de no te va a volver a pasar, no te preocupes. Fíjate, y yo diciendo, pero ¿cómo puedo pensar esto? O sea, al contrario, es guay que te vuelva a pasar. ¿De dónde me viene esto si yo no tengo estas ideas? Es algo muy fuerte esto. Y otra vez, bueno, ya está, no te pongas nervioso. ¿Cómo que no me ponga nervioso de qué? ¿Nervioso de qué? Es como dos personas aquí hablando, discutiendo, y una súper tóxica dándome ideas y pensamientos súper tóxicos. ¿Y de dónde viene este señor? Viene de un sitio cultural, sí. Exacto, heredado, y que no es de mis padres ni de mi entorno cercano, es del resto. Porque yo también fui un niño que lo pasaba mal en el colegio y que de repente querías quedar como el más guay, querías fingir que eras el que más ligaba, y había una competición muy fuerte. Y es difícil salir de ahí. Y eso se tiene que hacer entre todos. Es que el problema es que o lo hacemos entre todos, o, insisto, la educación se queda con muy poca fuerza. En un ratito vamos a hablar con Rita Maestre acerca del papel de las instituciones en materia de educación sexual y afectiva. Desde la cultura, ¿cómo crees que podéis aportar vuestro granito de arena para construir una sociedad más sana a nivel sexoafectivo? Pues mira, preguntita. Me alegra que me hagas esa pregunta. No, con Gambito de Dama, creo que todos leímos,
que subieron las inscripciones en ajedrez. Sí. De una manera, pero de unos porcentajes brutales, en plan... A mí me dieron ganas de apuntarme a ajedrez, sí, la verdad. Pero una barbaridad, y de mujeres una barbaridad, o sea, creo que eran 500 veces más que el año anterior, o no, 1000, o una cosa loquísima. Y dices, eso quiere decir que influye mucho la cultura en la gente. Entonces, me imagino que Sex Education, para los adolescentes, les impactaría de una manera muy concreta y cambiaría los comportamientos de muchos adolescentes. Tener referentes en la cultura cambia mucho la sociedad. Esto en el tema del ajedrez es muy concreto. Lo que decía mi padre de ojalá alguien me enseñase a mí cómo me debo comportar como señor en el sexo, pues si sale de repente una serie, una película que trata este tema, pues a él le va a llegar, evidentemente, y le va a hacer reflexionar. Sí, influye mucho, tenemos mucha responsabilidad en este tema. Hay que hacerlo bien, evidentemente no puede ser. Si se te ven las costuras ya no te hacen caso. Hay que hacerlo bien, tiene que ser dentro de una reflexión y una crítica a una idea o a un sistema. Pero creo que tenemos muchas posibilidades de educar, claro que sí. Tú eres guionista y trabajas codo con Leticia Dolera en la serie Vida Perfecta. Me gustaría saber si os ha costado trabajo vender una serie que no gira en torno a los problemas de los hombres. Bueno, sí que costó, ¿eh? Costó, pero evidentemente al principio, cuando empezamos a desarrollarla, no estaba tan de moda el tema y costaba, porque hablamos de modas también, sí. Entonces costaba más sacar una serie femenina. La querían, pero costaba más porque no había tantos referentes como hay hoy en día. Entonces, hoy en día la cosa está cambiando para bien, muy poquito a poco, muy poquito a poco. Creo que también es algo que está aprendiendo el mercado, que es hay un nuevo tipo de público, podemos hacer obras para este tipo de público y ganar dinero aquí. O sea, es un poco tramposo todo esto. Sí. Es decir, series de mujeres, ¿por qué las hacemos? Porque nos vendemos. Entonces hay un nuevo público y nos sirve. Pero aunque sea desde una perspectiva consumista... Empresarial y consumista, está sí, bien está que cambiando. exista, sí. Lo que está cambiando un poco menos y cuesta más, por lo menos aquí en España, es tener creadoras. Esto es más difícil. Tener guionistas, mujeres en los programas, en las series. Eso detrás de las cámaras, ¿no? Detrás de las cámaras. No debería estar costando tanto, pero está costando. Entonces, no estamos tan bien. Y ahora sobre ti, Burke, cuéntame futuros proyectos. ¿Qué tienes entre manos, aparte de Buenísimo Bien y las cosas que ya te conocemos? Pues yo dentro de un año y pico estrenaré Tadeo Jones 3, que la he escrito con Josep Gatell. Maravilla. Y luego tenemos Operación Camarón, que se iba a estrenar en marzo, una peli que he escrito con Josep para Telecinco, que se iba a estrenar en marzo, justo cuando nos confinaron, y entonces está en nevera y se supone que se estrenará el año que viene. Y luego el resto son proyectos de los que no puedo hablar porque son de guión y estamos en ello. Vale. Entonces no puedo decir nada. Maravilloso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Burke. Un placer entrevistarte.